Muy bien, pues la semana pasada terminamos con un versículo que quiero volver a leer, que es Filipenses 1:6, que dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Meditando yo en esto, eh, concretamente en mi experiencia, ¿verdad? Yo pensaba que si Dios permite que siga viviendo hasta ahora, pues es quizá porque tiene algo para mí en mis últimos años de existencia, ¿verdad? Y pensaba yo, eh, quizás tenga un trabajo especial para mí, una misión imposible, ¿verdad?, que cumplir. Ojalá fuera así, sería muy interesante, pero no necesariamente puede ser así, ¿verdad? Hay personas que piensan que porque no murieron en un accidente o porque liberaron una enfermedad mortal, tienen una misión que cumplir, ¿no? Es así como un pensamiento recurrente. Pero yo no pienso igual. Yo no estoy muy convencido de esto. Yo creo que lo que nos reste de vida, o en mi caso particular, pues se trata de simplemente renovar mi visión, ¿no? Eh, no descubrir nada nuevo, quizás tampoco emprender nada nuevo tampoco, sino más bien enfocarme en lo que ya tengo, en lo que sé que debo hacer, ¿no? Que básicamente es regresar a lo esencial del cristianismo, al ABC, ¿no? A lo que sé hacer. A veces podemos complicarnos la vida pensando que hay cosas más excéntricas que tenemos que hacer, pero no. Realmente la vida cristiana se basa en principios muy básicos y lo importante es hacerlos. Por ejemplo, he entendido que, pues sí, debo concentrarme mucho más en la lectura, en estudiar, en enseñar la palabra. Esto es algo que son esos pilares básicos que tiene uno que cumplir siempre. Pero también soy consciente que debo aprovechar más las oportunidades que tenga yo para hablar de Cristo, y también pues la necesidad de orar más. Estas son cosas con las que uno cuenta, son las cosas con las que uno tiene que hacer, y también son cosas que uno no sabe en qué momento ya dejará de hacerlas. Bueno, hemos estado viendo algunos propósitos, ¿verdad?, por los cuales Dios permite el dolor y el sufrimiento en nosotros. Y hoy vamos a ver otras más. Entraremos a la sexta, que es el propósito de enseñarnos a ser consoladores. Muchas veces, muchas veces no sabemos qué decir o qué hacer cuando nos enteramos que alguien está enfermo, ¿no? Incluso en los funerales, ¿verdad?, oímos esas mismas frases trilladas que todos acostumbran decir, pero que en realidad no dicen nada. Y no son las palabras de consuelo ni de aliento que la gente necesita oír. Y con los enfermos pasa igual. Pero no es porque uno no quiera decir algo apropiado o no quiera realmente animar a la persona. Lo que pasa es que no sabemos qué decir. No tenemos la experiencia. No hemos pasado por lo que esta persona está pasando. Y entonces nuestro consejo o nuestro comentario puede ser muy simple, ¿verdad? Puede ser, no sé,
un estoy contigo o un échale ganas. Yo al principio, en mi caso, no entendía por qué la gente me hacía comentarios tan inapropiados, ¿no? No los voy a repetir, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta, por lo que me decían, qué tanto habían tenido contacto con el dolor y el sufrimiento. O sea, las palabras o las frases de una persona que me decía algo me indicaban qué tanto conocía del dolor y del sufrimiento por experiencia propia. Porque yo me daba cuenta que en realidad no entendían por lo que yo estaba pasando. Sus palabras eran un cliché o una frase hecha. No había esa empatía ni el entendimiento de lo que me estaba pasando. Y desde luego tampoco conocían la perspectiva de Dios con respecto al dolor, que es precisamente la doctrina que hemos venido estudiando durante este último mes. Decía alguien por ahí que si nuestras palabras no son mejores que el silencio, es mejor no pronunciarlas. Y es verdad, si en esos casos no sabes qué decir, mejor no digas nada. Únete al dolor de la persona en silencio, en compañía y en solidaridad. Leía yo la anécdota de una persona enferma que fue visitada por dos amigos. Con respecto a uno de ellos, no veía la hora en que se fuera porque no paraba de hablar. Y del otro esperaba que se quedara porque se ponía a orar con él. Entonces, hay que saber tener esta sensibilidad para poder entender de qué forma nosotros podemos ser más útiles al hacer compañía a una persona enferma. Yo alguna vez les comentaba que tuve la oportunidad de ir al INCAN. Unos amigos y yo nos daban la oportunidad de hablar con los enfermos terminales, ahí en cuidados paliativos. Incluso yo preparé un instructivo de cómo hablar con este tipo de personas que tenían cáncer. Porque hay ciertos aspectos que hay que cuidar, incluso aspectos tan sutiles como, por ejemplo, no llevar una loción fuerte porque esto hasta molesta a las personas, ¿no? Entonces, esto es algo que se aprende poco a poco y que nosotros, pues también, como creyentes que estamos dispuestos a ayudar, tenemos que poner atención. El punto es que el que ha sufrido un dolor o una pérdida se va formando en un buen consolador. Se va formando en este ministerio. Y la persona que ejerce este ministerio son las personas que ya pasaron por ahí, que precisamente como ya lo sintió, sabe lo que la persona siente, sabe cómo consolarla y sabe cómo tratarla. Entonces, esto es algo que se convierte en un trabajo, en alguien que puede consolar a otra persona de la mejor manera. Aunque desde luego todos sabemos que pues el mejor consolador es Dios, ¿verdad? Pero nosotros también entramos en ese punto. Y si una persona fue consolada por Dios, pues bien podrá compartir su experiencia con el que sufre. Fíjate cómo dice Pablo este comentario en 2 Corintios 1, del 3 al 5. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
O sea, aquí estamos viendo cómo Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para enseñarnos a la vez a que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, esto no es algo que se tiene que reprochar, el hecho de que yo no sepa hacer este trabajo, porque este es un trabajo que se aprende, o es un don que Dios da, como otros dones que Dios da también para el ministerio y el crecimiento de la iglesia. Otro propósito que Dios nos da a través del dolor y el sufrimiento es el de la santificación. Dios quiere que crezcamos en santidad. Él sabe que nosotros podemos ser mejores. Él sabe que nosotros podemos ser más cercanos a Dios, más consagrados, más apartados para Él. Pero necesita también trabajar en esto, ¿verdad? También necesita pulirnos. Mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 119, versículos 71 y 72. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice así: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Fíjate a qué grado de entendimiento llegó esta persona que dijo que entendió que el sufrimiento finalmente le había hecho bien. Y este enfoque es muy importante porque nosotros no debemos permitir que estas experiencias amargas, estas experiencias dolorosas, pues nos amarguen o nos hagan mártires, ¿verdad? Esto es muy importante, que si nosotros enfocamos mal las cosas, hay muchas personas que después de una experiencia fuerte han terminado amargadas o con algo en contra de Dios o haciéndose mártires. En mi experiencia, yo recuerdo que en alguna ocasión, ¿verdad? Yo platicaba con Dios y le decía: Dios, ¿para qué me quieres aquí? Yo no sé nada. Me declaro un simple estudiante de la Biblia, un amateur de la oración, un hombre que solo repite tus verdades, sabiendo perfectamente que otros hombres las dicen mucho mejor que yo. Pensaba, por ejemplo, en mis hijos, ¿verdad? Dice, bueno, pues ya están grandes, ya tienen las herramientas para valerse por sí mismos. Mi esposa, bueno, pues ella lo sabrá superar. Y le preguntaba a Dios, ¿cuál es tu propósito, Dios? Y en mi imaginación, yo oía que Dios me respondía, todo eso ya lo sé. En realidad, como dicen ustedes los humanos, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Lo que yo estoy haciendo no es para beneficio mío, sino para el tuyo. Te estoy ayudando para que subas un peldaño más y puedas rendir una mejor cuenta en el cielo. Pero lo que estoy haciendo es para ti, no para mí. Sigue haciendo lo que has hecho hasta ahora, porque al final te darás cuenta que tu trabajo en el Señor no fue en vano. Otra razón por las cuales nosotros debemos entender los propósitos de Dios a través del dolor y las pruebas es para poner orden en nuestra vida. Como hemos visto a través de varios ejemplos, a veces Dios permite pruebas en nuestras vidas, ¿verdad?
buscando una reacción. Tal vez Dios lo ha intentado antes de diferentes maneras, pero ni la enseñanza de la palabra, ni el consejo de otros creyentes, y quizá tampoco ni los llamados del Espíritu Santo han logrado esta reacción del corazón que Dios espera. Y entonces Él se ve en la necesidad de acudir a una medida extrema, buscando una sacudida por medio de una prueba más fuerte. Acuérdate que Dios tiene una especie como de volumen, ¿verdad? Así como nosotros podemos mover un botón y vamos subiendo el volumen y cada vez vamos oyendo más fuerte. Dios también así maneja sus pruebas. Le pone poquito volumen, a ver si lo escuchamos, y si no lo escuchamos le va subiendo el volumen, y le va subiendo, hasta que finalmente nosotros podamos darnos cuenta, ya a través de una prueba que sea fuerte, que Dios nos está queriendo hablar. Un ejemplo más, porque hay muchos, un ejemplo más de una prueba extrema de Dios. La vemos en la conocida historia del rey Ezequías. Este hombre, ¿verdad? Nos platica la Biblia en Segunda de Reyes 20. Ahí pueden ir viendo su historia, aunque toda su historia está desperdigada en la Biblia. Pero podemos ver la historia del rey Ezequías. Este hombre, ¿verdad?, enfermó gravemente cuando tenía 39 años de edad. Un verdadero chamaco. Y estando en estas circunstancias, ¿verdad?, un día se acercó el profeta Isaías y le dijo, precisamente voy a leer el versículo 1, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Este hombre no era cualquier hombre. Este hombre era el rey de Israel. Un hombre considerado como un hombre íntegro. Un hombre recto, que hizo muchas cosas buenas por un pueblo que estaba sumido en pecados, que se había vuelto a la idolatría, que había abandonado la palabra, los mandamientos de Dios, los sacrificios del templo y muchas cosas más, y él restauró todo esto. Fíjate cómo se expresa de la Biblia en Segunda de Reyes 18:5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Está hablando de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces, no sé, recordando también la vida de Job, ¿verdad?, del cual también se habló que era una persona íntegra, justa, que no estaba pagando por ningún pecado, no había perdido sus cosas ni su salud por ningún pecado, sino porque Dios así lo había determinado. En este caso fue lo mismo. Este hombre tenía una muy buena cuenta que le había dado a Dios. Sin embargo, un día el profeta Isaías le dijo, ¿sabes qué? Se acabó. A tus 39 años de edad vas a morir. Sin embargo, había algo que le faltaba a este hombre hacer. Y se lo dijo el profeta Isaías. Le dijo, ordena tu casa. La Biblia no especifica a qué se refería Dios cuando le dijo esto. Porque como ya vimos, aunque en apariencia este hombre vivía una vida recta, Dios sabía que algo le faltaba hacer.
Yo no sé qué tan consciente estaría Ezequías de lo que necesitaba arreglar antes de entrar en esta prueba, antes de oír esta noticia. Esto se trataba indudablemente de algo que solo Dios y Ezequías sabían. Y entonces Dios se propuso trabajar en el corazón de él profundamente, a través de una herida que tenía en el cuerpo y que lo llevaría a la muerte, ¿verdad? Y cuando le dijo que se le ordenara su casa, seguramente entendió a lo que Dios se refería. Claro, cuando uno enferma gravemente, pues no sabe en qué parar la cosa, ¿verdad? Pero aquí Dios le estaba asegurando a Ezequías a través del profeta Isaías que iba a morir. Así que Ezequías no tenía ninguna duda. Él sabía que si el profeta Isaías le decía que iba a morir, era porque iba a morir a causa de esta llaga que seguramente se le habrá infectado. No sabemos qué tenía exactamente este rey, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez tú te has hecho esta pregunta, pero yo sí me la he hecho. ¿Qué pasaría si Dios te dijera que ya te vas a morir? Así que alguien tuviera la seguridad de decirte esto. No sé, quizás pensarías en arreglar tus pendientes, tal vez pagarías tus deudas, arreglarías algunos trámites pendientes, papeles, testamento, qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que cuando Dios habla de ordenar nuestra casa, se refiere a cosas más profundas. Obviamente, en el caso de una persona que no conoce a Dios, pues desde luego existe la urgencia de que tenga un arrepentimiento, de que se reconcilie con Dios y que se ponga a cuentas, ¿verdad? Pero una persona que se supone que cree en Dios, pues puede estar atorado con otro tipo de cosas. No sé, estas son, como les decía, cuando Dios le dice a Ezequías que ordene su casa, esto fue un entendimiento entre Ezequías y Dios. Ellos sabían de qué estaban hablando. Y creo que si Dios nos dice estas palabras, a lo mejor nosotros también podríamos entender a qué se refiere Dios cuando nos dice que ordenemos nuestra casa. No sé, tal vez tenemos problemas con alguien, ¿verdad? Quizás tengas un pleito casado con alguien desde hace muchos años y no has buscado reconciliarte con esta persona y sigues guardando este odio y este rencor en tu corazón y no has querido perdonar. No sé, tal vez le debes una explicación a alguien que tu orgullo no te ha permitido darle. Tal vez eres como esas abuelitas, ¿verdad? Que guardan esos secretos que no quieren contar y que sabes que a lo mejor esto le daría paz a alguien. Tal vez tengas pecados inconfesables. Tal vez tengas esos pecados, ¿verdad? Que no quieres confesar. Tal vez eres una persona ingrata con alguien. Tal vez esa persona está esperando que le des un gracias que nunca le has dado. No sé. Creo que en este caso cada uno debería pensar en su propia vida y saber y determinar si hay cosas en tu vida que tienes que ordenar. Como les decía, en el caso de Ezequías, esto fue algo entre él y Dios. Y a cada uno de nosotros nos tocaría descubrir para qué puedes ordenar tu casa o qué es lo que necesitas arreglar. ¿O acaso tu orgullo es tan grande que serías capaz de llevarte todas estas deudas a la tumba en vez de arreglarlas en vida?
Eso ya es cosa de cada quien. Pero a veces Dios nos lleva al extremo de alguna situación porque Él ve que hay cosas que tenemos que arreglar y que todavía no podemos morir porque las tenemos que ordenar. Ahora, este hombre, este rey de Israel, fue un hombre muy afortunado porque se le dijo que iba a morir. Y con este aviso se le dio la oportunidad de ordenar su casa. Pero en nuestro caso, no tenemos un profeta de la talla de Isaías que hoy nos venga a decir cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo nos puede suceder esto. Podemos morir mañana, podemos morir dentro de muchos años, pero finalmente la lección es la misma. Necesitamos meditar si necesitamos ordenar nuestra casa. Y si necesitamos algo, si necesitamos arreglar algo, lo tenemos que hacer hoy. Cada uno, como les digo, sabe cuáles son los pendientes de su corazón. Bueno, como les decía, esta historia nos cuenta que Dios tuvo misericordia de este hombre de dos formas. Primeramente, como ya vimos, le dio la oportunidad de arreglar y ordenar su casa. Y en segundo lugar, nos cuenta esta historia que Dios le dio la oportunidad de ser sanado. Fíjate cómo dice Segunda de Reyes 20, del 2 al 7. Bueno, ya vimos que Dios le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías, ¿verdad?, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Híjole, Dios indudablemente quiso parar las cosas, ¿verdad? Él las quiso cambiar. No solamente logró cambiar el corazón de Ezequías, ¿verdad? No solamente logró que mirara en su interior y que reconociera todas las cosas que le hacían falta reconocer, ¿verdad? Sino que además, aparte de esto, ¿verdad? Ezequías hizo lo correcto. Dice los versículos que leí que él volteó a la pared, ¿verdad? Él empezó a clamar, buscó a Dios con todo su corazón y lloró con gran lloro. Y Dios le dijo que sí, que en 3 días él iba a sanar. Le mandó una receta con higos y además le prometió que él iba a vivir 15 años más. Ahora bien, como les he dicho antes, los propósitos de Dios a través de una prueba pueden ser muy variados y diferentes para cada persona. En este caso, pues Dios determinó que sí, que lo iba a sanar y que aparte le iba a dar 15 años y además 15 años en los cuales él viviría perfectamente en paz frente a los asirios
y no estaría comprometido su reino. Esta fue la respuesta para Ezequías. Pero ayer estaba oyendo una noticia que a mí me dejó impactado. Porque hace una semana, el domingo pasado precisamente, murió un peleador extraordinario, semicompleto de la UFC. Un tipo, bueno, impresionante de ver cómo peleaba. Es Anthony Johnson. Él murió a los 38 años de cáncer, linfoma, no Hodgkin, complicado con otras cosas. Y yo me quedé pensando, bueno, los dos, Ezequías y Anthony, tenían la misma edad. ¿Por qué Dios le dio a Ezequías una oportunidad para vivir 15 años más y a Anthony no? Esta es una respuesta que solamente Dios te puede dar, ¿verdad? Y pensando yo en estas cosas, ¿verdad? Estos días que yo estuve enfermo, porque yo también tengo linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Una persona me dijo, mira, Dios te va a sanar porque a mí me sanó. Esa fue una de las cosas que me dijo una persona. Y pues esto no es verdad. Yo sé que Dios no trabaja así. Porque como les he dicho, durante este mes, Él tiene un propósito específico para cada persona. Dios sana a unos y a otros no. Esto es una realidad. Otras personas con todas las buenas intenciones del mundo me decían, hay mucha gente, Jaime, hay mucha gente orando por ti. Por eso Dios te va a sanar. Esto tampoco es totalmente cierto, ¿verdad? Esto no es una receta. Dios es el que tiene la última palabra. Imagínate, si Dios sanara a todos los enfermos solo porque oramos por ellos, ningún creyente estaría muerto. Pero no es así. ¿Debemos orar por los enfermos? Sí. Pero al final no sabemos cuál es la voluntad de Dios para cada persona. Por esta razón, nuestra oración siempre debe ir encaminada a pedir la voluntad de Dios para cada creyente, para cada persona, para cada uno que está pasando por una prueba de este tipo, ¿no? Si Dios lo sana, pues qué bueno. Y si no, también, siempre deberemos aceptar que la voluntad de Dios se cumplió, cualquiera que ésta haya sido. Y existe también el ejemplo clásico, ¿verdad? El ejemplo clásico de Pablo, el cual tenía una enfermedad. Algunos historiadores suponen que era una enfermedad en los ojos, no hay una certeza acerca de esto, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pablo oró 3 veces, que pidió a Dios 3 veces para que su enfermedad fuera quitada, pero Dios no lo sanó. Y tú te puedes empezar a cavilar y puedes empezar a elucubrar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso Pablo no oró lo suficiente? ¿No lloró con gran lloro como Ezequías? ¿No lloró lo necesario? ¿Le faltó fe a Pablo? Imagínate. No. Simplemente el propósito para él fue completamente contrario al de Ezequías. Dios no quiso sanarlo. Le dijo que no, que lo quería enfermo, porque esta enfermedad que él tenía precisamente el propósito de mantenerlo humilde, débil y útil para Dios. Recordemos estas palabras dichas por el mismo Pablo
en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, está hablando Pablo de él mismo, ¿verdad? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, recuérdense que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas que dice que no puede repetir. Bueno, dice, para que no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, finalmente, no debemos darle muchas vueltas al asunto. Indudablemente el dolor y el sufrimiento deben llevar al creyente a voltear a Dios en cualquiera de las circunstancias. Bueno, en este estudio les he hablado básicamente de 2 aspectos acerca del sufrimiento y del dolor. Primeramente vimos el porqué y después invertimos bastante más tiempo en ver el para qué del sufrimiento, ¿verdad? Aún así, hay muchos aspectos más de la enseñanza bíblica sobre este tema que pues en otras ocasiones podríamos seguir hablando, ¿verdad? Porque como les decía, la Biblia está llena desde el principio hasta el fin de ejemplos y de cosas que hablan acerca del dolor y del sufrimiento. Pero lo más importante de todo esto es saber que la razón de la prueba que Dios permite en tu vida, cualquiera que sea esta, ¿verdad? Ya sea ligera o sea muy fuerte, la razón de la prueba que Dios permite en tu vida la debes descubrir tú mismo. Y tratar de averiguar qué es lo que Dios te quiere mostrar, qué es lo que Dios te quiere enseñar o qué es lo que Dios quiere cambiar en ti. Ante lo irremediable de enfrentarte en algún momento de tu vida a esto, ¿verdad? Hay que meditar y hay que pensar y no dejar que todas estas cosas pasen por nuestra vida sin hacer ningún efecto, sin que alteren nuestra forma de ver la vida, de ver a Dios y de ver su servicio. Estas cosas las está permitiendo Dios para afectarnos de alguna forma. Aunque no sé si lo comenté en algún momento anterior, algo que sí quisiera mencionar es que existe un aspecto de Dios que debemos entender, que cuando tú sufres, Dios también sufre. Son de estas lecciones que Dios permite en nuestras vidas, pero que le provocan dolor. No creas que a Él no le afectan. A Él le duele que nosotros también tengamos estos dolores, pero Él sabe, ¿verdad?, que son necesarias. Y para esto quiero mencionarte este versículo en Lamentaciones 3, 32 y 33, que habla precisamente de esto. Dice, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor.
Dios se duele con nosotros, como ya lo vimos, y Dios nos acompaña en nuestro dolor. No nos deja solos. Recuerda también como Jesús, cuando caminaba entre la gente, ¿verdad? Dice la Biblia que Él tenía compasión de los enfermos. Y todo el tiempo lo vemos sanándolos, porque Él se conmovía. Él se conmovía con el dolor y el sufrimiento humano. Pero sabía también que todas esas cosas eran necesarias para el crecimiento de todos aquellos que le aman. Fíjate cómo dice Romanos 8:28, en este precioso versículo que es un clásico. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú puedes decir, el mal, el dolor, la prueba, el sufrimiento, ¿también me ayudan para bien? Sí. Aquí dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y como les decía yo también en otro de estos estudios, yo sé que en medio del sufrimiento, ¿verdad? Un minuto puede parecer un día, pero también sé que en esos momentos, cuando crees que ya no vas a aguantar más, Dios te da la gracia y la paciencia suficiente para resistir. Finalmente, todo va a pasar. Como también lo dije, ya sea que superes la enfermedad, que pases la enfermedad porque te cures o porque te mueras, pero todo terminará. Nada, ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna prueba será para siempre. Y lo más maravilloso es que si Dios permite que tú partas a su presencia, ¿verdad? Lo más maravilloso es que la perspectiva que nosotros vamos a tener en el cielo va a ser completamente diferente. Va a ser como la madre que después de dar a luz olvida los terribles momentos de dolor por los que pasó unos minutos antes. Para terminar, permíteme compartirte estos preciosos versículos de la palabra. El primero está en 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Son de estos hermosos versículos de consuelo que están en la palabra y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, enfermedad, dolor, sufrimiento, no sé, cualquiera que sea tu tribulación, es leve y es momentánea. Y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Romanos 8:18, que dice lo siguiente, Pablo, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo, lo voy a repetir, pues tengo por cierto, o sea, para él era una seguridad increíble, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.